En la Biblia, el nombre de Dios parece una llave, pero también una puerta cerrada. No es solo una etiqueta. En el mundo antiguo, el nombre de una deidad expresaba carácter, autoridad y presencia. Por eso, cuando Moisés se encontró con la zarza que ardía sin consumirse, no preguntó «¿Quién eres?», sino «¿Cuál es tu nombre?». En ese detalle casi administrativo se escondía una tensión enorme. Si conocías el nombre podías invocarlo. Si podías invocarlo podías reconocerlo como el Dios verdadero y diferenciarlo de los dioses de Egipto. La respuesta que recibe Moisés en Éxodo 3:14 es extraña incluso para un texto antiguo. Dios no entrega un nombre común. Dice, «Yo soy el que soy». En hebreo aparece como Ejye Asher Ejye, una frase que suena más a definición que a nombre propio. Como si Dios estuviera diciendo, «No me reduzcas a una palabra, mi identidad no cabe en una etiqueta humana». Pero inmediatamente después el texto se vuelve más concreto. Dios dice que ese «yo soy» está vinculado al nombre con el que será recordado por siempre. Y allí aparece el gran misterio, el tetragramatón, IHH, 4 letras hebreas, Yod, G, Baf y E, que en muchas Biblias se traducen como Señor en mayúsculas. Es el nombre propio del Dios de Israel, pero escrito de un modo que parece diseñado para no ser pronunciado. El hebreo bíblico antiguo se escribía sin vocales. Con el paso de los siglos, la pronunciación dejó de transmitirse con normalidad, y el nombre se volvió tan sagrado que, en la lectura pública, se reemplazó por títulos, Adonai o Señor, y Elohim o Dios. Cuando los escribas copiaban el texto, lo trataban como algo delicado, casi peligroso. No era un sonido cualquiera, era el nombre. Ahí nace el problema que llega hasta hoy. Si nadie lo pronuncia, ¿cómo se sabe cómo sonaba? En algún momento, los masoretas, copistas y guardianes de la tradición agregaron marcas vocálicas a los textos para fijar la lectura. Pero en el caso de YHWH, muchas veces colocaron las vocales de Adonai como recordatorio de que debía leerse Señor, no el nombre. Siglos después, algunos lectores tomaron esa combinación híbrida como si fuera la pronunciación real, y así apareció la forma Jehová en ciertas tradiciones occidentales. En paralelo, la mayoría de estudiosos modernos considera más probable la vocalización Yahvé, basándose en pistas lingüísticas, nombres teofóricos como Yeshayahu o Isaías, que contiene una forma abreviada del nombre, y referencias antiguas que sugieren una estructura verbal relacionada con ser o existir. Pero probable no es lo mismo que seguro. Hay mandamientos que protegen el nombre del uso banal, promesas de que el nombre es refugio y escenas donde el nombre se asocia a una presencia que llena el templo y desborda el lenguaje. En el Nuevo Testamento, además, el problema se amplifica. El Dios de Israel es proclamado en griego y el tetragramatón casi desaparece detrás de Kyrios o Señor, lo que deja abierta una pregunta incómoda. ¿Se perdió el sonido exacto o fue deliberadamente ocultado? 1. El Behemoth. En el libro de Job, cuando el relato ya ha pasado por el dolor, el silencio y la discusión sin salida, aparece una escena distinta. Dios responde, pero no con una explicación. Responde con un desfile de imágenes de la naturaleza, como si la creación misma fuera el argumento. Y en medio de este catálogo aparece una criatura que parece sacada de un mundo anterior a la historia, el Behemoth. No es un símbolo abstracto presentado como tal, es descrito con detalles físicos, con hábitos, con fuerza muscular, con territorio. Job 40 lo presenta como una obra de Dios como tú, es decir, una criatura dentro del mismo orden creado que el ser humano. Come hierba como el buey, lo cual sugiere un gran herbívoro. Habita cerca del agua, en los juncos, en los pantanos, y no se inmuta si el río crece y lo golpea. En su cuello hay fuerza, en su vientre hay poder. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. La descripción busca impresionar, no es solo grande, es inconmovible. Y luego llega la frase que ha incendiado interpretaciones durante siglos: mueve su cola como un cedro. Esa comparación con el cedro es el corazón del problema. Para un lector moderno, suena a un animal con una cola enorme y rígida, como un tronco. Y eso llevó, sobre todo en épocas recientes, a que algunos lo relacionaran con dinosaurios saurópodos, enormes herbívoros de cuello largo y cola maciza. La imagen encaja en la imaginación popular.
un gigante prehistórico oculto en un texto antiguo, una pista de un mundo perdido. Pero esa interpretación tropieza con varias dificultades. El lenguaje poético del libro de Job es altamente figurativo. El contexto no sugiere necesariamente fauna prediluviana preservada. Y además hay un detalle que incomoda a cualquiera que quiera una equivalencia exacta. Behemoth vive en ríos y pantanos accesibles, en una geografía que el texto asume conocida. Entonces surge la alternativa clásica, el hipopótamo. Es un animal grande, herbívoro, asociado de forma natural a ríos y juncos, peligroso y difícil de dominar. La idea de que no teme al Jordán encaja con una criatura que soporta corrientes y se sumerge. También encaja el énfasis en su fuerza bruta y su invulnerabilidad práctica frente a los humanos. Sin embargo, el hipopótamo tiene un problema. Su cola no es como un cedro. Es corta, delgada y no inspira esa comparación. Quienes defienden la lectura hipopótamo responden que la frase podría referirse no al tamaño de la cola, sino a su rigidez o a su movimiento o incluso a otra parte del cuerpo por una ambigüedad de traducción. Otros sostienen que cola podría ser un eufemismo, un modo indirecto de hablar de su potencia reproductiva, como ocurre en otros textos antiguos. En ese caso, la imagen del cedro no describe longitud, sino vigor. Una tercera propuesta es el elefante. Su fuerza y su tamaño encajan con el retrato de poder, y el elefante era conocido indirectamente en el antiguo Cercano Oriente. Pero el elefante no es un animal de pantano que reposa bajo los lotos y en los escondites del río con la naturalidad que sugiere Job. También está el búfalo o el toro salvaje, pero allí la relación con el agua y la imagen de un coloso casi inatrapable se debilita. Es como si cada candidato encajara con una parte de la descripción y fallara en otra. Por eso algunos estudiosos vuelven al principio y hacen una pregunta distinta. ¿Y si Behemoth no pretende ser una ficha zoológica exacta? El nombre mismo sugiere bestia en superlativo, una forma intensiva plural que puede significar la gran bestia. En la literatura del antiguo Cercano Oriente y en textos bíblicos existen figuras de caos representadas por criaturas enormes asociadas al mar o a lo indómito. Behemoth podría ser la contraparte terrestre de ese caos, del mismo modo que Leviatán representaría lo marino. Bajo esta lectura, Dios no está enseñando biología, está mostrando soberanía, incluso lo que al ser humano le parece monstruoso, incluso lo que parece símbolo de desorden, está dentro del alcance del Creador. 2. La rica ciudad de Ofir. Ofir aparece en la Biblia como un nombre que funciona casi como sinónimo de riqueza. No es un lugar más. Es el origen de un oro proverbialmente fino, citado junto con tesoros y lujo en poemas y profecías, y asociado a las expediciones marítimas del reino de Salomón. Pero cuando uno intenta ubicarlo en un mapa, el misterio se vuelve inmediato. Nadie puede señalar con certeza dónde estaba Ofir, ni siquiera si era una ciudad portuaria, una región amplia o una etiqueta comercial para un circuito de intercambio. Los textos que más alimentan el enigma están en Primera de Reyes y Segunda de Crónicas. Allí se describe una alianza naval entre Salomón e Hiram de Tiro. Los fenicios aportaban experiencia marítima y desde un puerto del Mar Rojo, vinculado a Etzion-Geber, las naves iban y volvían con grandes cantidades de oro traídas de Ofir. También se mencionan cargamentos de maderas valiosas, como almug, algum y piedras preciosas, y se sugiere un tráfico de lujo que elevaba el prestigio del reino. Ese relato, sin embargo, tiene un punto débil. Es escueto en coordenadas y abunda en grandilocuencia, lo que abre la puerta a dos lecturas opuestas: un comercio real con un destino real o un motivo literario para explicar la imagen de un Salomón desbordante de riqueza. La tradición de la investigación se ha movido durante siglos dentro de un triángulo de posibilidades: sur de Arabia, África Oriental e India. La Enciclopedia Británica resume el estado de la cuestión de manera clara. Muchos han propuesto lugares de la península arábiga como Ofir, y como alternativas de ultramar suelen aparecer África Oriental e India. Esa amplitud de propuestas dice más sobre el problema que sobre la respuesta. Los bienes listados en el relato bíblico pueden asociarse a varias rutas antiguas del Océano Índico y del Mar Rojo, y no obligan a una única solución.
Quienes defienden un Ofir arábigo apuntan al sur de Arabia, áreas de Yemen y Omán por su relación con el incienso, el comercio marítimo temprano y la cercanía natural al Mar Rojo. Incluso regiones concretas como Dhofar han sido mencionadas en esa constelación de hipótesis. Esta línea tiene una ventaja. No exige travesías imposibles para la tecnología de la época y encaja con redes comerciales que unían Levante, Arabia y el Cuerno de África. Pero también tiene un problema. Sur de Arabia sigue siendo enorme y no existe una identificación arqueológica universalmente aceptada que diga esto era Ofir. La opción africana suele mirar hacia la costa oriental y se apoya en la idea de un intercambio de metales, marfil y bienes exóticos. La opción india, por su parte, gana fuerza cuando se observa el horizonte fenicio y las rutas que, al menos en periodos posteriores, conectaron el Mar Rojo con el subcontinente, además de la posible explicación de productos raros como maderas aromáticas. Ambas propuestas, sin embargo, comparten la misma fragilidad. Dependen de reconstrucciones de rutas y analogías comerciales más que de una prueba que ate el nombre bíblico a un sitio concreto. Lo más cercano a una evidencia material del nombre no resuelve el mapa, pero sí endurece el misterio. Un ostracón, es decir, un fragmento de cerámica con inscripción, hallado en la zona de Tel Aviv, menciona oro de Ofir en un contexto de pago o entrega, fechado comúnmente en la Edad del Hierro. Eso sugiere que Ofir circulaba como referencia real en lenguaje económico, era una procedencia reconocible o al menos una marca de calidad comercial. El fragmento prueba que el término no era pura fantasía tardía, pero no dice dónde quedaba Ofir. 3. El año de nacimiento de Jesús. El calendario occidental lleva 2 milenios girando alrededor de una fecha que, paradójicamente, nunca quedó escrita con precisión en los propios relatos del nacimiento. Los evangelios no dicen en tal año ni en tal mes, no dan una cifra oficial, no clavan una estación, no dejan una nota al margen. Y sin embargo, alrededor de esa ausencia se construyó una era completa, antes y después de Cristo. El misterio empieza ahí. Si el corazón de la historia cristiana es tan central, ¿por qué su fecha quedó flotando? La primera pista viene del lugar donde los evangelios sí parecen ser concretos, el marco político. Mateo asocia el nacimiento con el reinado de Herodes el Grande. Eso acota el margen porque Herodes murió cerca del cambio de era y la mayoría de reconstrucciones históricas lo sitúan en el 4 a.C. Si Jesús nació en los días de Herodes, entonces tuvo que nacer antes de esa muerte. Parece simple hasta que se abre el segundo evangelio con relato de infancia, Lucas. Lucas también menciona a Herodes, pero añade un dato que complica todo. Conecta el nacimiento con un censo durante la autoridad de Quirinio en Siria. El problema es que el censo de Quirinio está bien documentado alrededor del año 6 después de Cristo, cuando Roma reorganizó Judea como provincia, y esa medida provocó disturbios. Eso separa las dos referencias por casi una década. Si uno toma ambos datos literalmente, el año de nacimiento se vuelve imposible. O Jesús nació antes del 4 a.C., o nació alrededor del 6 después de Cristo, pero no puede cumplir ambas condiciones a la vez. Desde ahí, el debate se bifurca como un río. Una rama sostiene que Lucas se equivocó al vincular el nacimiento con ese censo específico y que su intención era teológica o narrativa más que cronológica. Otra rama intenta armonizar que Lucas hablaba de un registro anterior, que primero puede entenderse de otra manera, o que Quirinio tuvo algún rol previo en la región antes del famoso censo del año 6. Hay argumentos lingüísticos, históricos y apologéticos, pero no existe una pieza definitiva que cierre el caso. Y así, el censo se vuelve una bisagra. Según como se lo lea, te empuja a una década u otra. La tercera pista no viene del nacimiento, sino del inicio de la vida pública. Lucas dice que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio y ancla el comienzo de Juan el Bautista en el año 15 del emperador Tiberio. Muchos cálculos sitúan ese año 15 alrededor del 28 y 29 después de Cristo. Si Jesús tenía unos 30 en ese momento, entonces su nacimiento caería hacia el 1 antes de Cristo, aproximadamente. Pero esa ventana choca, otra vez, con Herodes si se mantiene la fecha del 4 antes de Cristo y con la elasticidad del unos 30, que puede ser una aproximación amplia, no una cifra exacta.
El texto parece sugerir edad, pero no obliga a una exactitud matemática. A todo esto se suma una capa posterior, la decisión de cuándo empieza el año 1. Dionisio el Exiguo, en el siglo VI, popularizó el sistema Anno Domini para contar los años desde la encarnación, pero su método exacto no quedó del todo claro, y muchos historiadores consideran que el cómputo pudo quedar desplazado por varios años. Es decir, incluso si hoy dijéramos Jesús nació en el año 1, estaríamos repitiendo una convención que podría estar corrigiendo sin saberlo una cuenta antigua hecha con información incompleta. Cuarta, la ubicación del Arca de Noé. Pocas escenas bíblicas dejaron una pista geográfica tan famosa y al mismo tiempo tan inútil para un mapa. Génesis no dice que el arca descansó en el monte Ararat en singular, sino en los montes de Ararat. Esa diferencia mínima es la primera grieta del misterio. Ararat en la Biblia puede remitir a Urartu, un antiguo reino y una zona montañosa amplia del entorno del altiplano armenio, no necesariamente a un pico específico. Con el paso de los siglos, sin embargo, la imaginación cristiana y la tradición popular terminaron fijando una montaña concreta. El gran macizo volcánico, hoy conocido como Monte Ararat, el punto más alto de la actual Turquía, enorme, nevado, visible desde lejos, perfecto para convertirse en escenario final de una historia épica. Incluso fuentes modernas de referencia lo señalan como el lugar tradicionalmente asociado al descanso del arca, y explican que el nombre bíblico se vincula con Urartu. Pero esa asociación tradicional no fue siempre unánime. En la antigüedad tardía circuló con fuerza otra localización, el monte Yudi, en el sureste de Turquía, cerca de la Alta Mesopotamia. Lo interesante de Yudi no es que aparezca como capricho tardío, sino que tiene respaldo en tradiciones muy tempranas, cristianas de lengua siríaca y más tarde islámicas, donde el Corán menciona explícitamente que el barco se asentó en Yudi. En algunas corrientes de la antigüedad, esa identificación llegó a ser tan dominante que, según resúmenes históricos, persistió durante siglos antes de que el foco se desplazara al Ararat moderno en la Edad Media. Esa rivalidad entre Ararat y Yudi no es un simple dos opciones. Es una ventana a cómo se construyen las geografías sagradas. Una mezcla de texto, memoria local, peregrinación y la necesidad humana de señalar un punto exacto donde una historia tocó tierra. Y en esa necesidad aparece un fenómeno constante: expediciones, rumores, madera fosilizada, fotografías borrosas, hallazgos que se desinflan con el mismo patrón. National Geographic resume el tono general de esas búsquedas modernas. La historia del arca inspiró a muchos a rastrear Ararat y otras zonas de Turquía oriental, pero el conjunto de intentos choca contra un problema básico de evidencia y de expectativa, como si el mito fuera más resistente que cualquier prueba. En el siglo XX, el misterio tomó forma de sitio concreto con un nombre propio: el Durupinar, una formación con apariencia de barco cerca de Dogu Bayazit, promovida durante décadas como el molde petrificado del arca. Es el tipo de lugar que parece hecho para la fe. Tiene silueta, tiene medidas que algunos comparan con Génesis y está cerca del Ararat simbólico. Pero cuando se revisa el expediente, la historia se vuelve más prosaica. Desde los primeros estudios oficiales que excavaron y concluyeron que no había restos arqueológicos visibles, hasta evaluaciones geológicas posteriores que describen el Durupinar como una estructura natural, no una embarcación. La pieza más contundente de esa crítica es que no proviene solo de escépticos, sino de un trabajo técnico publicado en una revista de educación geocientífica, donde se argumenta que el barco puede explicarse por capas, minerales y estructuras geológicas comunes, y que varias pruebas populares no sostienen el peso de un análisis microscópico y contextual. 5. Los libros perdidos de la Biblia. Hay un tipo de misterio bíblico que no depende de profecías ni de criaturas gigantes, sino de algo más simple: títulos. La Biblia, en varios pasajes, cita obras que hoy no existen en ninguna biblioteca. A veces lo hace como quien dice: esto está escrito en tal registro, con total naturalidad, como si el lector pudiera consultarlo. Pero ese lector ya no existe. Lo que queda es la huella, el nombre de un libro perdido, clavado en el texto como una nota al pie sin página. El ejemplo más conocido es el libro de Djeiser o Hashar.
Se menciona en Josué cuando se recuerda la escena poética del sol y la luna deteniéndose, y vuelve a aparecer en 2 Samuel en relación con un canto fúnebre de David. Lo llamativo es que el propio contexto sugiere que no era un libro de historia al estilo moderno, sino una colección de cantos o poemas sobre hechos memorables. Y sin embargo, lo que hoy circula con ese nombre en algunos ámbitos no es un original recuperado, sino textos tardíos que afirman serlo, con dudas fuertes sobre su autenticidad. El resultado es incómodo. Existe la referencia bíblica a un yacer antiguo, pero lo que tenemos son candidatos mucho más recientes y discutibles. Otro título todavía más enigmático es El libro de las guerras de Yahshua. En Números 21:14, el texto introduce una cita y la atribuye a ese libro, como si fuera un cancionero o registro de campañas. De nuevo, lo que sobrevive en la Biblia es apenas un fragmento poético incrustado en la narración. ¿Era una crónica militar? ¿Una antología de poemas de victoria? ¿Un archivo oficial? Las propuestas varían, pero el hecho central no cambia. La Biblia lo trata como una fuente conocida y hoy no queda ningún ejemplar. A esa categoría pertenecen también varios libros citados en Reyes y Crónicas, anales, crónicas y registros de reyes. Frases como «no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá» suenan a burocracia real. Escribas registrando decisiones, guerras, obras públicas, intrigas y tributos. El problema es que esos archivos no llegaron como libro independiente a la transmisión bíblica. Tal vez se perdieron en guerras, incendios y exilios, tal vez fueron absorbidos y reescritos por autores posteriores, tal vez nunca fueron un libro único, sino rollos dispersos de corte. En esa misma lista aparece el libro de los Hechos de Salomón, mencionado como si contuviera más detalles sobre su reinado. También se nombran escritos atribuidos a profetas o videntes en un lenguaje que sugiere fuentes utilizadas por los compiladores. Es decir, en algunos momentos la Biblia deja ver su propio taller editorial, no cae del cielo como un bloque uniforme, se alimenta de tradiciones, poemas, registros y memorias, y entonces surge una confusión frecuente. Libros perdidos no es lo mismo que apócrifos. Apócrifa es, en sentido amplio, literatura religiosa que quedó fuera de un canon aceptado, y su historia es larga. Algunos textos fueron valorados, luego discutidos y finalmente excluidos de ciertas listas canónicas. A eso se suma la pseudoepigrafía, obras atribuidas a figuras antiguas que circularon como ampliaciones, reinterpretaciones o literatura devocional. Esos textos, a diferencia de los libros perdidos, muchas veces sí sobrevivieron en manuscritos, aunque no entren en todas las Biblias. 6. Las identidades de Gog y Magog. Gog y Magog entran en la Biblia como un par de nombres que parecen venir de un mapa, pero se comportan como un presagio. En Génesis 10, Magog aparece en la Tabla de las Naciones como descendiente de Jafet, dentro de una genealogía que intenta ordenar el mundo conocido después del diluvio. Allí no hay monstruos ni visiones, solo un nombre entre muchos, lo suficiente para insinuar que Magog era entendido como un pueblo o territorio real dentro del imaginario antiguo. El giro llega con Ezequiel 38 a 39. En ese oráculo, Gog es presentado como un líder asociado a Mesec y Tubal y vinculado a la tierra de Magog. La escena es grandiosa. Una coalición de pueblos se reúne desde distintos puntos y avanza contra Israel como nube, en un ataque que termina no por estrategia humana, sino por intervención divina. La profecía no está escrita como crónica de una batalla concreta, sino como el clímax de un futuro donde Israel ya ha sido restaurado, y el enemigo final se vuelve el instrumento para mostrar que Dios domina incluso el desastre. Ahí empieza la pelea por la identidad. ¿Ezequiel estaba señalando a un personaje histórico específico o estaba usando nombres del norte como símbolo del peligro lejano? Algunos intentaron identificar a Gog con figuras conocidas del entorno antiguo. Una hipótesis clásica lo relaciona con Gayes, rey de Lidia, porque existen ecos lingüísticos y referencias asirias al país de Gayes. Pero aun cuando esa conexión se discute, lo importante es el patrón. La profecía invita a leer Gog como un nombre que puede sonar histórico sin quedar atado a un acta de nacimiento. En la antigüedad, una identificación ganó enorme popularidad: Magog como los escitas.
El propio Flavio Josefo escribe que Magog fue el antepasado de los magogitas, llamados por los griegos escitas, fijando la idea de que el nombre apuntaba a pueblos del norte, nómadas y temidos, más allá de las fronteras civilizadas. Esa frase funcionó como una brújula cultural. No indica coordenadas exactas, pero empuja a Gog y Magog hacia el imaginario del extremo norte y de los pueblos bárbaros. Con el Nuevo Testamento, el misterio se duplica. En Apocalipsis 20, Gog y Magog dejan de ser Gog de la tierra de Magog para convertirse en un nombre colectivo. Naciones de los 4 extremos de la tierra que se levantan al final, en el último intento de asedio contra el pueblo de Dios. Allí ya no importa si Magog era un clan en Génesis o una región en Ezequiel, el texto lo reutiliza como etiqueta apocalíptica para el enemigo universal, el enemigo final. Esa plasticidad explica por qué, a lo largo de los siglos, Gog y Magog fueron reubicados una y otra vez. Escritores judíos y cristianos los asociaron con pueblos cambiantes según el miedo del momento, escitas, godos, hunos, mongoles, y en la tradición islámica aparecen como Yayuy y Mayuy, fuerzas devastadoras contenidas por una barrera, destinadas a irrumpir como señal del fin. 7. Los años perdidos de Jesús. Se los llama años perdidos, pero el vacío no es total, es un silencio selectivo. Los evangelios muestran a Jesús en su infancia, luego lo enfocan con nitidez a los 12 años en Jerusalén, y después lo vuelven a encontrar recién cuando inicia su ministerio público, ya como de 30. Entre esos 2 momentos queda un tramo enorme, casi 2 décadas, donde el texto canónico apenas deja una línea de resumen y ningún episodio. El último fotograma antes del silencio está en Lucas. Jesús viaja con su familia por la Pascua, se queda en el templo, conversa con maestros, y sus padres lo hallan tras días de búsqueda. La escena tiene algo de bisagra. Jesús es todavía un niño dentro de su hogar, pero ya aparece con conciencia de una misión que desborda a su familia. Lucas cierra ese episodio con una frase que parece deliberadamente general. El muchacho vuelve a Nazaret, vive sujeto a sus padres y crecía en sabiduría y estatura, nada más. Esa última frase suena como un resumen que tapa un álbum entero. Luego de pronto, el relato salta. Lucas vuelve a fijar un dato, pero ahora cronológico. Cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años. Esa precisión relativa es suficiente para indicar madurez y al mismo tiempo dejar la edad ligeramente borrosa. Ese aproximadamente es el tipo de detalle que enciende teorías, porque el texto no niega que hayan ocurrido cosas, solo elige no contarlas. ¿Qué pudo haber en esos años? La lectura más simple es también la más antigua: vida ordinaria. Nazaret no era el centro del mundo, era un pueblo, y la historia sugiere que Jesús fue conocido por un oficio. En Marcos, la gente lo identifica como el carpintero. En Mateo, como el hijo del carpintero. El término griego puede tener un sentido más amplio que carpintero moderno, un artesano o constructor que trabajaba con madera y también con piedra, alguien ligado a obras y reparaciones. Esa imagen no llena el misterio, pero le da textura. Años de rutina, familia, trabajo, aprendizaje, observación silenciosa. El problema es que el silencio bíblico no quedó vacío por mucho tiempo. Desde muy temprano circularon relatos para completar la infancia. Textos apócrifos como el Evangelio de la infancia de Tomás, que pretende narrar episodios entre los 5 y los 12 años y llenar el hueco con milagros llamativos, a veces extraños, que las iglesias mayoritarias terminaron rechazando como no canónicos. Ese impulso muestra algo humano. Cuando un personaje es central, la gente no tolera los vacíos y fabrica continuidad. Más tarde, el hueco entre los 12 y los 30 se volvió un campo fértil para leyendas aún más grandes. Viajes de Jesús a India, Cachemira o Tíbet, aprendizaje con sabios orientales, manuscritos secretos en monasterios. Una de las historias más citadas viene del ruso Nikolás Notovich, que afirmó haber hallado en el Himalaya un texto sobre Isa, pero su relato quedó ampliamente desacreditado como fraude y aún así siguió alimentando corrientes esotéricas y relecturas modernas del Jesús oculto. 8. El lugar de la crucifixión de Jesús. Los evangelios dicen que Jesús fue crucificado en un lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera, y lo traducen al griego como cranion, en latín Calvaria.
Pero esa etiqueta no trae coordenadas. Solo deja migas. Estaba fuera de la ciudad, lo bastante cerca como para que la gente entrara y saliera, y en Juan aparece un detalle clave. Cerca del lugar había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. Con esos elementos, la historia se vuelve una búsqueda arqueológica, hallar un punto que, en el siglo I, estuviera fuera de murallas y que al mismo tiempo haya terminado tragado por el crecimiento urbano. La tradición más antigua y dominante ubica el sitio dentro de la actual Iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén. Esa identificación se consolidó en el siglo IV, cuando, bajo Constantino, se promovió el reconocimiento de lugares vinculados a la pasión y la tumba y se construyó un gran complejo de culto. Un punto llamativo es que, antes de esa basílica, el área había sido intervenida por Roma. Varias fuentes históricas y arqueológicas señalan que en tiempos de Adriano se levantó allí un templo pagano, a Venus o a Júpiter Venus, según la tradición, y que, al excavar y construir en época constantiniana, se removieron capas anteriores. Ese dato abre dos lecturas opuestas. Para unos, el templo romano habría sido una forma de tapar un lugar venerado. Para otros, demuestra que el sitio fue tan alterado que la identificación posterior pudo apoyarse más en memoria religiosa que en evidencia verificable. Lo que mantiene fuerte al Santo Sepulcro no es solo la tradición, sino también el perfil del terreno. Diversas investigaciones describen que esa zona fue una cantera de piedra caliza en épocas anteriores y que ya en el siglo I había dejado de explotarse, quedando como un espacio marginal fuera del núcleo urbano, apto para huertos y tumbas excavadas en roca. Esa transición de cantera a área funeraria periférica encaja bien con el tipo de paisaje que sugieren los relatos. Un lugar de ejecución cerca de un camino y a poca distancia un sepulcro. Aún así, el misterio no se disipa, porque encajar no es probar. Y por eso existe un segundo candidato que, desde el siglo XIX, seduce a muchos peregrinos. Gordon's Calvary y la tumba del jardín, Garden Tomb, cerca de la puerta de Damasco. Allí hay un afloramiento rocoso que algunos interpretaron como una calavera y un sepulcro en un entorno ajardinado. Pero la crítica académica ha sido constante. El Nuevo Testamento no dice que Jesús muriera en la cima de una colina, y varios estudios sostienen que el sepulcro de la tumba del jardín, por sus rasgos tipológicos, parece corresponder a periodos anteriores, lo que chocaría con la idea del sepulcro nuevo de los evangelios. Además, aunque el sitio funciona de forma poderosa como espacio devocional, el respaldo erudito para considerarlo el lugar histórico de la crucifixión ha sido, en general, débil. 9. El nombre de la bruja de Endor. En 1 Samuel 28, Saúl está acorralado. El ejército filisteo se concentra. Samuel ha muerto, y Dios no le responde ni por sueños, ni por profetas, ni por el Urim. Entonces el rey hace lo que él mismo había prohibido en su reino. Busca a una mujer dueña de un Ob en Endor, una medium, una practicante de nigromancia. El relato es directo, casi incómodo, pero hay un detalle que convierte a esta figura en un misterio permanente. Nunca se dice su nombre. Se la recuerda por su función y por el lugar, no por su identidad. La Biblia la presenta con una expresión técnica. Una mujer poseedora de un Ob en Endor. Ese Ob es, en la discusión académica, una palabra oscura. Puede referir a un espíritu familiar, a un objeto ritual o incluso a un método de consulta que implicaba una fosa o conducto para hacer subir al muerto. Lo que importa para el misterio del nombre es que el texto no la llama hechicera como un apodo personal, sino como categoría legal y religiosa, alguien que practica lo prohibido. En la Septuaginta, el matiz se vuelve todavía más particular. La describe como engastrímutos, la que habla desde el vientre, un término griego asociado a mediums y ventriloquía. La Vulgata latina usa una palabra vinculada a oráculos paganos. Cambian los idiomas, pero el patrón se repite. Técnica y etiqueta, no nombre propio. El silencio sobre su nombre se vuelve más llamativo porque el relato sí se preocupa por identidades en otros puntos. Saúl va disfrazado. La mujer, al principio, sospecha una trampa y recuerda que el propio rey expulsó a los nigromantes. Luego, en el momento de la aparición, ella parece reconocerlo y reacciona con un grito, como si la escena se le saliera de control. Es un pasaje cargado de tensión moral, y aún así, la mujer queda anónima.
como si el texto quisiera que el lector no pudiera aferrarse a ella como personaje, sino verla como un espejo del derrumbe de Saúl. Esa ausencia de nombre abrió la puerta a tradiciones que intentaron rellenar el hueco. En comentarios y recopilaciones medievales aparece la idea de que la médium era la madre de Abner, el comandante de Saúl, una identificación atribuida en la tradición a obras como el Yalkut Shimoni. No es un dato que provenga del texto bíblico, sino un esfuerzo posterior por insertar a la mujer dentro de una red de personajes conocidos, como si el anonimato fuera intolerable y hubiera que darle una biografía para domesticar el episodio. El judaísmo rabínico, por su parte, discutió no solo quién era ella, sino qué ocurrió realmente. Algunas lecturas sostienen que Samuel sí apareció, otras exploran si hubo engaño, ilusión o mediación espiritual. Incluso allí, donde el episodio se desarma con detalle, el nombre propio sigue faltando. La tradición debate el mecanismo, el permiso, el temor, la prohibición, pero la mujer permanece como la de Endor, una figura definida por el lugar del acto, no por su identidad personal. 10. La ubicación del Jardín del Edén. El Jardín del Edén es quizá el misterio bíblico más famoso que parece haberse dejado a propósito con una pista resoluble. Génesis no dice solo había un jardín, sino que lo relaciona con geografía. De Edén salía un río que luego se dividía en 4 brazos y nombra 2 que todavía existen en los mapas modernos: Tigris y Éufrates. El problema es que ese detalle, en vez de cerrar el caso, lo abre como una herida. Si 2 ríos son identificables, ¿por qué los otros 2, Pisón y Gijón, no lo son? La lectura más inmediata ubica el relato en Mesopotamia, la tierra entre ríos, porque Tigris y Éufrates atraviesan esa región y fueron ejes de civilización desde muy temprano. Pero allí aparece el primer obstáculo lógico. En la geografía actual, Tigris y Éufrates no salen de un único río que luego se divide en 4. Nacen en zonas cercanas del altiplano de Anatolia, sí, pero como ríos distintos. La propia tradición enciclopédica reconoce esta fricción. El esquema de Génesis no calza de manera literal con el mapa moderno, y las identificaciones propuestas para Gijón muestran cuán elástico se vuelve el intento de encaje. Entonces surge una hipótesis con fuerza arqueológica y geográfica: el cabezal del Golfo Pérsico, es decir, el extremo norte del Golfo, en la Baja Mesopotamia, donde los grandes ríos llegan al mar. Esa teoría propone que, antes de cambios climáticos y del nivel del mar, pudo existir una llanura fértil hoy sumergida o transformada, y que Edén podría apuntar a ese corredor de fertilidad y agua. No prueba un punto exacto, pero explica por qué la tradición sigue mirando al sudeste de Mesopotamia como candidato principal. El segundo gran frente del misterio son los 2 ríos fantasma. Génesis dice que el Pisón rodeaba la tierra de Havilá, donde hay oro, y que el Gijón rodeaba la tierra de Cush. Pero Havilá y Cush no son coordenadas simples. National Geographic resume el problema con precisión. Havilá suele ubicarse en el sur de Arabia, región asociada a metales y riquezas, mientras que Cush es ambiguo porque en la Biblia el nombre se usa para 2 zonas distintas, una en Mesopotamia y otra en África, alrededor de Nubia. Si Cush puede ser África o Asia, entonces Gijón puede ser un río africano o uno asiático, y el mapa se desarma. Por eso, ya en la antigüedad, aparecieron soluciones macro. El historiador Josefo llegó a identificar Gijón con el Nilo, y algunos esquemas antiguos emparejaron Pisón con ríos enormes como el Ganges, aunque esa línea choca con el hecho de que Tigris y Éufrates quedan miles de kilómetros lejos. En otras palabras, cuanto más intentas que el texto abarque ríos gigantes conocidos, más pierdes la coherencia geográfica del conjunto. 11. El Leviatán. Hay criaturas bíblicas que parecen diseñadas para quedarse en la zona gris entre zoología y mito, y Leviatán es la reina de ese territorio. Su nombre aparece en textos muy distintos, a veces como un animal temible, a veces como un monstruo marino, a veces como símbolo político y en un tono casi irónico, como algo con lo que Dios juega en el mar. Esa variedad hace que la pregunta ¿qué era Leviatán? Nunca tenga una sola respuesta, porque el propio uso bíblico se niega a fijarlo. El pasaje más largo está en Job 41. Allí Dios desafía a Job con una descripción impresionante de un ser imposible de domesticar.
No se lo puede sacar con anzuelo, ni atravesar con arpones como si fuera una presa común. El texto detalla fuerza, piel resistente, dientes y una presencia que infunde temor. En algunas traducciones modernas y notas de estudio, ese leviatán se entiende como un cocodrilo. No porque la palabra lo signifique literalmente siempre, sino porque el retrato encaja con un gran reptil acuático del entorno. La prueba de lo discutido es que ciertas versiones incluso colocan cocodrilo directamente en el texto para guiar al lector. Pero ahí aparece el problema. Job también describe un aliento que parece encender carbón o salir como llama, imágenes que suenan a hipérbole poética o a monstruo mitológico más que a un cocodrilo real. Cuando Leviatán aparece en los Salmos, la tensión cambia de color. En el Salmo 74 se lo menciona con cabezas y como enemigo vencido por Dios, un lenguaje que recuerda una batalla cósmica contra el caos. En el Salmo 104, en cambio, Leviatán aparece como criatura del mar, parte del orden creado. Es como si el mismo nombre sirviera para dos funciones: terror primordial y al mismo tiempo pieza del ecosistema bajo control divino. Esa oscilación vuelve casi imposible decidir si estamos ante un animal real exaltado por la poesía o ante un símbolo místico domesticado por la teología. El texto que termina de empujar el misterio hacia lo apocalíptico es Isaías 27:1. Allí Leviatán es la serpiente veloz, la serpiente tortuosa, y Dios lo mata con su espada. Ya no suena a fauna, suena a emblema. Enciclopedia Británica resume esa dualidad con precisión. En Isaías es un símbolo de enemigos de Israel, en Job es un monstruo marino y un signo del poder creador de Dios. Y entonces aparece la conexión más explosiva. Muchos estudios comparan a Leviatán con Lotán, el monstruo serpentino de los mitos ugaríticos, una figura típica del combate contra el caos, presente en varias culturas del antiguo cercano Oriente. Bajo esa lectura, la Biblia estaría tomando un lenguaje mítico conocido, el monstruo del mar, para afirmar otra idea. No es Baal ni Marduk quien derrota al caos, es Yahweh quien crea, gobierna y destruye cuando quiere. 12. El destino de los gigantes. En la Biblia, los gigantes aparecen como una presencia intermitente, entran de golpe antes del diluvio, desaparecen en la catástrofe y, sin embargo, vuelven a asomar siglos después en relatos de conquista y guerra. Ese vaivén es el misterio. Si el diluvio fue un reinicio total, ¿cómo es que el texto vuelve a mencionar gigantes en Canaán, en Basán o entre los filisteos? El primer núcleo está en Génesis 6:1-4, donde se menciona a los Nefilim en el contexto de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Allí se los vincula con los Giborim, que significaba héroes o varones de renombre. El problema es que Nefilim no es una etiqueta transparente, su significado exacto es discutido y la traducción gigantes viene de antiguas versiones, pero no agota el sentido. Algunas lecturas los entienden como caídos o violentadores, más asociados a reputación bélica que a altura física. Luego llega el diluvio. La narrativa parece sugerir una limpieza radical del mundo corrupto. Y aún así, en Números 13, los espías que vuelven de Canaán afirman haber visto Nefilim y se describen a sí mismos como langostas frente a ellos. Es una frase que puede leerse como testimonio literal, o como exageración de miedo, propaganda interna o lenguaje de pánico. El detalle crucial es que el texto no explica cómo sobrevivieron, solo registra que el rumor existe y que paraliza al pueblo. A partir de ahí, el término gigantes se dispersa en familias y pueblos: Anakim, Refaim, Emim, Samzumim. En Deuteronomio se habla de territorios donde antes vivían esos grupos y aparece un personaje casi cinematográfico. Og, rey de Basán, descrito como remanente de los Refaim, con una cama enorme usada como detalle material para subrayar tamaño y amenaza. El texto sugiere que, al menos en la memoria israelita, hubo enclaves de gente enorme vinculados a regiones específicas del Transjordán. Más tarde, en el ciclo de David, vuelve el eco: Goliat y otros guerreros de gran estatura en la esfera filistea. Y aquí el misterio se vuelve doble, porque gigante en hebreo puede venir de varias palabras y no siempre significa lo mismo. A veces designa pueblos antiguos, a veces héroes violentos, a veces espectros o sombras en usos poéticos. Es decir, el lenguaje puede estar mezclando biología, memoria étnica y simbolismo.
Por eso las explicaciones compiten. Una dice, los gigantes prediluvianos fueron aniquilados, y los gigantes posteriores son solo clanes altos o guerreros temibles, llamados así por comparación o por tradición oral. Otra intenta armonizar más literal, que el linaje reapareció por nuevas uniones o por supervivencias indirectas, y una tercera se apoya en la literatura judía del Segundo Templo. Allí, obras como 1 Enoc y tradiciones emparentadas narran que los gigantes fueron destruidos, pero sus espíritus quedaron como fuerzas malignas. El libro de los gigantes, con fragmentos en Qumrán, amplía esa historia como si el destino de los gigantes no fuera solo morir, sino transformarse en amenaza espiritual. 13. Las edades de los personajes centenarios bíblicos. En Génesis hay un tramo donde la vida humana parece pertenecer a otra especie de tiempo. Adán llega a 930 años, Jared a 962, Matusalén a 969, Noé a 950. No son cifras aisladas, forman una serie ordenada en genealogías que usan un patrón repetitivo, donde indican cuántos años vivieron los distintos personajes, cuántos hijos tuvieron y el conteo final de sus días. Esa forma de escribir sugiere intención, no es un detalle casual, es una estructura pensada para transmitir algo. Y ahí nace el misterio. ¿Qué representan realmente esas edades? Una explicación común, antigua y todavía sostenida por muchos creyentes es literal. Antes del diluvio el mundo era distinto y la longevidad era posible. En esa lectura, la caída, la corrupción y luego el juicio del diluvio marcan el inicio de un descenso progresivo y, de hecho, el propio texto parece dibujar una pendiente. Después del diluvio, las edades siguen siendo altas, pero bajan con cada generación hasta acercarse a rangos más humanos. La genealogía funciona como termómetro moral y biológico a la vez. El tiempo se acorta, pero hay otras líneas de interpretación que no pueden ignorarse. Una apunta a la numerología. Varios autores han observado que las cifras de Génesis 5 no se sienten aleatorias, como un registro moderno, sino que presentan regularidades y gustos por ciertos finales numéricos, lo que podría insinuar un trabajo de composición y esquema simbólico. Bajo esta mirada, los números serían una forma de construir memoria y sentido, magnificar una era primordial y al mismo tiempo darle un orden. Otra explicación explora si hubo confusión de unidades. Meses por años, por ejemplo. Suena tentador porque convertir 969 meses daría alrededor de 78 años, algo creíble. El problema es que, aplicada en serie, la idea rompe otras cifras. Algunos patriarcas quedarían teniendo hijos a edades absurdamente bajas. Por eso, incluso donde se menciona esta hipótesis, suele presentarse como una posibilidad especulativa, no como solución global. El punto más técnico y a la vez más demoledor para quien busca una fecha exacta es que las edades cambian según la tradición textual. El texto hebreo masorético, la Septuaginta griega y el Pentateuco samaritano no siempre dan los mismos años al engendrar ni los mismos totales, especialmente en Génesis 5 y 11. Eso significa que desde muy temprano hubo variantes en los números, y esas variantes afectan cualquier cronología que intente sumar generaciones como si fueran datos de acta civil. Hay estudios dedicados solo a comparar estas cronologías y discutir cuál preserva mejor la forma original. Finalmente, existe una pista cultural. En Mesopotamia circulaban listas de reyes antediluvianos con reinados de miles y decenas de miles de años. Comparadas con eso, las edades bíblicas son enormes, sí, pero también están domesticadas. Parecen hiperbolizadas sin despegarse del todo de lo humano. Algunos investigadores sugieren que Génesis dialoga con ese mundo. Toma el lenguaje de longevidad extrema, pero lo reencuadra en una genealogía con propósito moral y teológico. 14. El destino de las tribus perdidas de Israel. El misterio de las tribus perdidas nace de una frase corta y brutal. El rey de Asiria tomó Samaria y deportó a parte de Israel, reubicándolos en regiones del imperio. El texto bíblico incluso enumera destinos Cepepejala, Gozán, junto al río Jabor, y las ciudades de los medos, como si estuviera dejando una dirección. Pero esas direcciones, con el tiempo, se volvieron humo.
No hay una lista de nombres, no hay un registro bíblico del regreso, y la identidad de esas tribus parece disolverse en el paisaje imperial. Históricamente, el mecanismo asirio ayuda a entender por qué se pierden. Asiria no deportaba solo para castigar, deportaba para controlar. Su política de reasentamiento movía poblaciones completas, fragmentaba comunidades, mezclaba etnias y lenguas y repoblaba territorios estratégicos con gente de otros lugares. Era una ingeniería social de Estado. Si separabas a un pueblo de su tierra, lo debilitabas como foco de rebelión. Con ese método, las tribus del norte podían sobrevivir biológicamente, pero perder su continuidad cultural reconocible. Y aún así, el primer giro del misterio es que quizá nunca estuvieron totalmente perdidas. Incluso fuentes de divulgación histórica señalan que la deportación pudo ser parcial. Parte de la población habría sido llevada al interior asirio, mientras otra parte permanecía en la región o migraba hacia Judá. Esa mezcla produce una paradoja. El relato popular imagina 10 tribus borradas de un día para otro, cuando el proceso real pudo haber sido gradual, con supervivencias locales, matrimonios mixtos y cambios de identidad a lo largo de generaciones. De esa ambigüedad nace un segundo fenómeno, la disputa por quién quedó. Los samaritanos, por ejemplo, se vinculan a tribus del norte como Efraín y Manasés en su propia tradición, mientras que desde la perspectiva judía clásica muchas veces se los vio como resultado de mezclas poblacionales posteriores. Es decir, incluso en la propia tierra, la continuidad del norte se volvió un tema polémico, no una línea clara. Con los siglos el vacío se llenó con imaginación histórica y esperanza escatológica. La idea de tribus ocultas en lugares remotos funciona como promesa. Algún día volverán. Por eso, en distintas épocas, Gog y Magog, pueblos del Cáucaso, grupos del Asia Central o comunidades aisladas fueron señalados como posibles descendientes. El nombre tribus perdidas terminó siendo menos una categoría genealógica verificable y más un símbolo. La parte de Israel que falta, el pedazo de historia que debería regresar para completar el cuadro. En la era moderna, ese símbolo tomó forma concreta con comunidades que reclaman ascendencia israelita. Un caso famoso es el de los Bnei Menashe en el noreste de India. Se consideran vinculados a una tribu perdida y tras procesos religiosos y decisiones rabínicas, miles emigraron a Israel en las últimas décadas. Es un ejemplo perfecto de cómo el misterio sigue vivo, no solo como pregunta histórica, sino como identidad actual, migración real y debate religioso. 15. La fecha del fin del mundo. La Biblia habla del fin, pero se resiste a dar una fecha como si fuera un dato de calendario. Esa resistencia no es accidental. En los textos más citados sobre el tema aparece una advertencia frontal. En Mateo 24:36, Jesús afirma que de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles, y que ese conocimiento pertenece al Padre. Y después de la resurrección, cuando los discípulos vuelven a preguntar por los tiempos, la respuesta en Hechos 1:7 mantiene la misma línea. No les corresponde conocer los tiempos o las sazones que el Padre ha fijado por su autoridad. El misterio, entonces, no es solo cuándo será, sino por qué el texto parece bloquear el intento. Sin embargo, la Biblia también contiene lenguaje apocalíptico, listas de señales, imágenes de tribulación, juicio, resurrección, día del Señor, y visiones como las de Daniel o Apocalipsis. Ese contraste crea una tensión permanente. Por un lado se insinúa que habrá un desenlace, por el otro se niega una agenda concreta. El resultado histórico fue casi inevitable. Muchos interpretaron las señales como un rompecabezas diseñado para calcular. Ahí entran las corrientes interpretativas. Algunos leen los pasajes apocalípticos como símbolos atemporales. El fin sería un modo de hablar del enfrentamiento entre el bien y el mal en cualquier época. Otros los leen como profecías escalonadas. Ciertos eventos ya ocurrieron, otros están por venir. Y otros los leen como un relato futuro todavía no inaugurado. La Biblia, en ese sentido, funciona como un texto que permite varias llaves, lo suficiente para alimentar esperanza, lo suficiente para encender miedo, lo suficiente para invitar a la vigilancia. Esa ambigüedad explica por qué la historia cristiana se llenó de fechas fallidas. El caso más emblemático del siglo XIX fue el de William Miller y el movimiento millerita.
Sus cálculos lo llevaron a anunciar el regreso de Cristo para 1844, y cuando la fecha pasó sin evento, el episodio quedó marcado como la gran decepción. Fue un golpe emocional enorme para quienes habían reordenado su vida alrededor de un día específico, y también un ejemplo del patrón que se repetiría: interpretación numérica, certeza pública, silencio del calendario. 16. El día exacto que nació Jesús. El problema con el día exacto del nacimiento de Jesús es que ningún texto bíblico lo da. Los relatos de Mateo y Lucas narran el hecho, pero no fijan fecha, ni mes, ni estación. Como mucho dejan señales indirectas: un viaje por un censo, una posada llena, un parto en Belén, pastores viviendo en el campo y vigilando de noche. Ese detalle de los pastores se convirtió en una especie de termómetro estacional, pero no es una prueba. En Judea las prácticas de pastoreo podían variar y el texto no especifica clima, solo actividad nocturna. Por eso, cuando hoy se habla de 25 de diciembre, en realidad se habla de una fecha litúrgica, no de una fecha histórica documentada. Y ahí empieza el segundo misterio: ¿por qué se eligió ese día? La evidencia más temprana y firme de una celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre suele vincularse a Roma en el siglo IV, el llamado cronógrafo del 354, o calendario de Filócalo. Incluye esa conmemoración en un entorno donde el cristianismo ya estaba creciendo como religión pública. Desde entonces, se pelean dos grandes explicaciones. La primera, muy popular, es la de sustitución o competencia con festividades solares. En el Imperio Romano, el 25 de diciembre coincidía con la idea del solsticio de invierno en el calendario y se asocia a celebraciones del sol, incluyendo el Dies Natalis Solis Invicti, vinculada al emperador Aureliano en varias reconstrucciones históricas. Bajo esta hipótesis, la Iglesia habría bautizado una fecha poderosa del calendario civil para resignificarla como nacimiento de Cristo. La segunda explicación es interna y matemática: la hipótesis del cálculo. En algunos círculos cristianos antiguos se extendió la idea de que la concepción o la encarnación de Jesús ocurrió el 25 de marzo, fecha asociada al equinoccio de primavera en el cómputo romano. Si sumas 9 meses, llegas al 25 de diciembre. Esta lógica aparece en discusiones históricas sobre cómo se fue construyendo el calendario cristiano y tiene una ventaja: no necesita depender de una fiesta pagana, sino de una simetría teológica del tiempo. Además, no toda la cristiandad antigua celebró lo mismo. En Oriente, durante siglos, tuvo enorme peso el 6 de enero como fecha vinculada a la manifestación de Cristo, y en algunas tradiciones, como la armenia, esa fecha quedó unida también a la Natividad. Y en el cristianismo ortodoxo, muchos celebran Navidad en enero por el uso del calendario juliano o variantes del mismo, lo que muestra que el día depende también del sistema de cómputo, no solo de la historia. 17. ¿Jesús estaba casado? Este misterio no existe porque haya una evidencia escondida, sino por una ausencia. Los textos cristianos más tempranos y usados como base histórica no dicen si Jesús tuvo esposa. La propia discusión académica suele partir de ahí. El Nuevo Testamento no ofrece una línea del tipo «Jesús se casó con», ni menciona hijos, ni presenta a una esposa en escenas donde, si existiera, esperarías verla. El ministerio itinerante, la crucifixión, el entierro, la comunidad posterior. En palabras atribuidas a la investigación alrededor del famoso fragmento Evangelio de la esposa de Jesús, incluso quienes lo presentaron públicamente recalcaron que la literatura cristiana temprana más fiable es silenciosa sobre el tema. El silencio, sin embargo, no mata la pregunta. La vuelve más insistente porque el contexto judío del siglo I hace que la vida célibe parezca, a primera vista, poco común. Diversos estudios sobre el judaísmo antiguo señalan que el matrimonio era ampliamente recomendado y socialmente valorado. Pero poco común no significa imposible. También había excepciones, y ciertos grupos judíos del período practicaban o promovían formas de continencia. Las fuentes antiguas sobre los esenios, por ejemplo, describen corrientes celibatarias y otras ramas que aceptaban el matrimonio bajo reglas estrictas, lo que muestra que el paisaje religioso del tiempo no era uniforme. El misterio se alimenta, sobre todo, de textos no canónicos y de cómo se leen sus palabras. El caso más citado es el Evangelio de Felipe.
un escrito gnóstico tardoantiguo que habla mucho de matrimonio como misterio espiritual y presenta a María Magdalena como koinonos de Jesús, término griego que puede significar compañera, socia o participante, y no obliga por sí mismo a una lectura conyugal. El mismo texto menciona besos, pero ahí también hay ambigüedad ritual. Algunos estudios lo conectan con prácticas simbólicas de iniciación y transmisión espiritual, más que con un gesto romántico en sentido moderno. Aún así, el debate existe porque la ambigüedad permite dos carriles, una lectura literal, esposa, y otra metafórica, compañera en un misterio. Incluso dentro del ámbito académico hay trabajos que argumentan que el Evangelio de Felipe sí retrata a Jesús como casado, aunque sea dentro de un marco teológico y ritual propio, no como biografía histórica directa. 18. El destino del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era, en la imaginación bíblica, más que un objeto sagrado. Era la señal física de un pacto. Un cofre recubierto de oro, con querubines, asociado a la presencia de Dios y al lugar más restringido del culto. Pero su final histórico queda envuelto en una ausencia sospechosa. Cuando Babilonia destruyó el primer templo, el relato enumera varios objetos llevados como botín, y el arca no aparece en esa lista. No se dice que fue capturada, destruida o escondida, simplemente deja de figurar. Ese silencio tiene un efecto extraño. Abre la puerta a que casi cualquier teoría parezca posible. Una opción simple es que el arca fue saqueada y terminó perdida, fundida o reutilizada, como tantos tesoros del mundo antiguo. Pero si eso hubiera ocurrido, uno esperaría alguna mención, aunque fuera indirecta, porque el arca era el símbolo máximo del santuario. Por eso muchos sospechan que ya no estaba en el templo cuando llegaron los babilonios. En otras palabras, la desaparición pudo haber ocurrido antes de la catástrofe, durante décadas de reformas, profanaciones y crisis políticas en Judá. La tradición más famosa para llenar ese vacío aparece en un texto deuterocanónico, 2 Macabeos 2. Allí se cuenta que el profeta Jeremías, advertido del desastre, tomó el arca, la llevó a una montaña asociada con Moisés y la escondió en una cueva, sellando el lugar. El texto agrega un detalle crucial: el sitio debía permanecer desconocido hasta que Dios reúna a su pueblo y muestre misericordia. Es una solución perfecta para un misterio bíblico. Explica por qué nadie la encuentra y a la vez promete que algún día reaparecerá. Muchos resúmenes modernos sitúan esa montaña en el área de Nebo, en la actual Jordania, aunque la historia por sí misma no puede verificarse arqueológicamente. Luego está la teoría más persistente fuera del mundo judío: Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope sostiene que el arca está en Aksum, custodiada cerca de la iglesia de Santa María de Sión, y que nadie puede verla salvo un guardián designado. La narrativa clásica que impulsa esta afirmación se relaciona con el Kebra Nagast, donde se describe cómo el arca habría llegado a Etiopía vinculada a Menelik I, en un relato que mezcla legitimación dinástica, tradición religiosa y épica nacional. Desde un punto de vista histórico, la afirmación sigue siendo imposible de comprobar porque el acceso está restringido, pero su fuerza cultural es enorme. Para Etiopía, el arca no es un misterio, es un tesoro vivo. También existe una sombra más moderna: la idea de que el arca fue ocultada junto con tesoros del templo en listas secretas, y ahí aparece el rollo de cobre de Qumrán, un documento antiguo que enumera decenas de escondites con oro y plata. El texto no menciona el arca como tal, pero ha alimentado especulaciones de que detrás de algunos depósitos podría haber reliquias mayores, o que el rollo refleja un ambiente real de ocultamiento en tiempos de crisis. Lo único seguro es que el rollo de cobre es, efectivamente, una lista de escondites y metales valiosos, y que su existencia demuestra que la idea de tesoros enterrados no era descabellada en ese mundo. 19. ¿Quién era el faraón del tiempo del Éxodo? La Biblia narra el Éxodo con detalles vívidos sobre trabajo forzado, persecución y huida, pero evita el dato que a un historiador le resultaría más útil: no nombra al faraón.
Esa omisión, que puede responder a motivos literarios o teológicos, dejó un vacío perfecto para el misterio, porque si no hay nombre, entonces todo depende de pistas indirectas, cronologías internas, topónimos y el cruce con lo poco que sabemos del Egipto del Imperio Nuevo. La pista más repetida está en Éxodo 1:11. Los israelitas habrían construido ciudades de almacenaje para el faraón, llamadas Pitom y Ramsés. Para muchos, ese Ramsés suena a la capital del delta asociada a la dinastía ramésida, conocida como Per-Ramesu o Pi-Rameses, un gran centro en el noreste que fue clave como capital y plataforma militar hacia Asia. Esa identificación no demuestra que el faraón sea Ramsés II, pero sí empuja el escenario hacia el siglo XIII a.C., cuando la región y el nombre Rameses dominaban el mapa político. La segunda gran pieza es la estela de Merneptah, un monumento conmemorativo que menciona a un grupo llamado Israel en Canaán hacia finales del siglo XIII a.C. C. Si Israel ya era una realidad en la tierra para entonces, la salida de Egipto tendría que haber ocurrido antes de esa referencia. Por eso, en el esquema tardío del Éxodo, se suele pensar en una salida durante el reinado de Ramsés II o en los años cercanos, con Merneptah como posible faraón del momento posterior. Pero existe otra escuela, igual de insistente, que no arranca del toponímico Ramsés, sino de la cronología bíblica. Primera de Reyes 6:1 afirma que el templo comenzó a construirse 480 años después del Éxodo. Si se toma esa cifra como literal, el cálculo empuja la fecha hacia el siglo XV a.C. y eso cambia completamente el elenco de faraones candidatos. Ya no serían los ramésidas, sino reyes de la dinastía 18, y ahí aparecen nombres como Amenhotep II. El problema es que, incluso dentro de la transmisión textual antigua, esa cifra puede variar, y además muchos investigadores sospechan que números como 480 pueden ser esquemas teológicos más que un conteo de archivo. 20. ¿Qué fue del Santo Grial? El Santo Grial parece un objeto bíblico, pero su misterio nace sobre todo de la literatura medieval. La Biblia habla de una cena, de una copa compartida, de memoria y pacto, pero no entrega un relicario con nombre propio, ni ordena una búsqueda. El Grial, tal como lo imaginamos hoy, entra al mundo occidental con un poema de finales del siglo XII, Perceval o El cuento del Grial de Chrétien de Troyes, donde aparece por primera vez en Europa la palabra grial, como un objeto misterioso que pasa en procesión en un castillo y cuyo significado no se explica del todo. Ese primer grial no es todavía el cáliz de la última cena. Es una maravilla narrativa. Provoca asombro, promete curación, deja preguntas. Lo decisivo ocurre cuando otros autores toman ese misterio y lo cristianizan. En torno al año 1200, Robert de Boron reescribe el asunto. El grial pasa a ser el vaso de la última cena, asociado a José de Arimatea, y la búsqueda deja de ser solo caballería para convertirse en una empresa con peso espiritual y destino providencial. Con ese giro, el grial se vuelve santo por definición, y queda unido para siempre al ciclo artúrico y a la idea de una reliquia absoluta, perdida y custodiada. A partir de ahí, el misterio se divide en dos corrientes que no siempre se tocan. Una es simbólica. El grial como meta moral, como pureza imposible, como restauración de un mundo herido. La otra es concreta, la obsesión por identificarlo con un objeto real. Y allí aparecen los candidatos. Entre los más citados están el Sacro Catino de Génova y el Santo Cáliz de Valencia. Lo interesante es que incluso las síntesis históricas más prudentes remarcan lo mismo. Estos objetos tienen devoción, historia local y tradición, pero su procedencia antigua es difícil de demostrar con continuidad documental absoluta, y muchas de sus asociaciones fuertes crecen después de que los relatos del Grial ya circulaban por Europa. En el caso de Valencia, la historia documentable suele arrancar tarde. Hay registros que lo sitúan en manos de la Corona de Aragón a fines del siglo XIV y luego en la catedral desde el siglo XV. Es decir, puede existir un cuenco antiguo montado en un cáliz medieval y aún así, la idea de que ese fue el vaso de la última cena depende de una tradición piadosa que no se puede verificar como si fuera un expediente continuo desde el siglo I. Aún con esa limitación, el objeto se volvió un polo de peregrinación
y en tiempos recientes siguió recibiendo atención pública y religiosa, con celebraciones y relatos que reactivan el mito en clave contemporánea.